Ujú. Buenos días, buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno. Bien, bien, bien aquí, mira, ya vamos por la última clase. Qué bueno. Vamos a darnos un minutito y ahorita comenzamos, ¿te parece? Sí, profe. Ok. Bueno, pues parece que tienen algunos problemas. Así que vamos a comenzar porque es un tema, pues un poquito extenso, como siempre, ya en la parte final de las carreras, los temas son poquitos, pero son muy extensos. Normalmente pasa eso, mira, bueno, ya está Tere. Tere, y en lo que Tere se conecta, yo ya voy abriendo la presentación del día de hoy. Espero que ya hayan podido ver la presentación en el video, porque por ahí la coordinación me decía que no estaba listo, entonces yo lo subí desde el miércoles, pero igual fui yo el que me equivoqué eh, a lo mejor no subirlo, pero bueno, pues ahorita esperemos que ya lo hayan podido ver. Y bueno, pues ya está Tere. Mandamos un saludo, Tere. Vamos a iniciar la presentación. Y Buenas ya tardes, está profesor. Noemí. Y el día de hoy vamos a iniciar con el comportamiento organizacional. Una técnica, si bien ya no tan novedosa, pero es una técnica todavía muy actual en relación a pues, el manejo del personal. Todavía se utiliza bien, se utiliza en buena medida en las empresas. Eh, Obviamente, como todo lo que llega a México, se tiende a ser adaptado a la realidad de la industria mexicana, pero todavía tiene muchos conceptos originales originales de sus creadores. Y en ese sentido, bueno, pues creo que todavía es útil estudiarla, o todavía es muy útil estudiarla. De hecho, hay posgrado en desarrollo organizacional, en señal de que, por ejemplo, para UNAM todavía es un elemento que puede ser atractivo en términos de estudio, ¿no? Entonces, así que vamos a ver de qué se trata. Hoy es una parte introductoria. Sí, tal vez no terminemos la presentación porque es muy largo toda la información y no quería dejar algún punto en el vacío, pero espero nos dé tiempo. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar con el comportamiento organizacional, eh, donde podemos decir que el comportamiento organizacional, o conocido como el CO de una empresa, consiste en estudiar cómo se comportan los miembros de una organización y cuáles son las consecuencias de estas conductas sobre la organización, ¿sale? Obviamente, siempre hay consecuencias acerca eh, de lo que se está desarrollando en términos de la empresa, y debemos ser consecuentes en ese sentido, que cada acción que nosotros cometamos dentro de la empresa tiene consecuencias positivas o negativas. Y en ese sentido nos tendríamos que hacer la pregunta: ¿qué características definen al comportamiento organizacional? ¿Cuáles son sus características? Bueno, hay muchas. Aquí solamente mencionamos algunas como para dar el panorama general. Y podemos decir que está estrechamente relacionado con los objetivos que persigue tanto la empresa como los empleados. Eh, Principalmente sus aplicaciones se reducen en los costos y con el aumento de la rentabilidad de la compañía. Esto en función de las personas. La compañía, el comportamiento organizacional es clave a la hora de compartir y transmitir la visión y la misión. Esto es bien importante porque finalmente el comportamiento habla de cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven las personas dentro de la institución, cuáles son los valores de la empresa en todos los niveles de la organización, que aquí sucede mucho en México, que queremos que los empleados de bajo rango tengan altos valores. Queremos que los trabajadores de mediano rango tengan los suficientes valores,
pero en los rangos más altos no vemos esos valores bien definidos o no en relación a a todo el grupo de personas que conforman la plantilla de trabajadores. Entonces, en ese sentido, en México, repito, tenemos esa mala costumbre de que queremos que unos sí y otros no, y entonces así las cosas, pues no, es difícil que funcionen. Y en ese sentido, cuando hablamos de las características que tienen que ver con ser más eficientes, con la reducción de costos y con que el personal sea mucho mejor de lo que es actualmente, nosotros tenemos que establecer que el objetivo del comportamiento organizacional, en primer lugar, es aumentar la productividad de los empleados a través de la motivación y sentimientos de pertenencia a la organización. Y ahí tenemos un gran problema porque siempre queremos, siempre deseamos que la persona sienta suya la empresa, pero no desarrollamos los mecanismos estratégicos ni laborales para que eso suceda. Y ese es el gran problema de la industria en México. De hecho, no sé si se hayan percatado, pero se está discutiendo la reducción del horario laboral en aproximadamente 8 horas a la semana, ¿no? Y hay empresarios y hay gente de la política que no quiere, como si esto fuera, fuera así como un pecado, ¿no? Decir, oye, ¿por qué las personas no trabajan menos, no? Entiendo que el empresario siempre dirá que en México hay tiempos muertos muy elevados. En México siempre diremos que los trabajadores mexicanos buscan cualquier momento para no trabajar, pero eso tiene que ver o está de la mano con que también la empresa a veces nos paga poco, ¿no? Nos paga poco y nos exige mucho, y entonces son formas de desquitarnos. La verdad es que los trabajadores se desquitan del dueño, del gerente, en función de, pues hago lo mínimo, ¿no? Y entonces esto es un círculo vicioso, ¿no? Finalmente. Y es un círculo que no le aporta, pues prácticamente, nada realmente a la productividad. Y entonces, en ese sentido, ese es lo que debemos ir trabajando. El segundo punto, el segundo objetivo del comportamiento organizacional es reducir el abstencismo, o esto es que no vayan a trabajar y los costos que suponen para la empresa. El hecho que una persona falte mucho, el hecho que una persona llegue tarde, realmente sí es costoso. Y es costoso porque, bueno, de alguna otra manera, un trabajador está enlazado con un grupo de trabajadores y si no llega, y si llega tarde o si no va, retrasa a ese grupo de trabajadores que dependen de que él a lo mejor haga una firma, ponga un sello o autorice una circunstancia, ¿no? Y entonces en ese sentido atrasa a toda una maquinaria por su ausentismo. En el número 3 vamos a construir patrones de comportamiento que puedan servirle de ayuda a la empresa para detectar conductas predecibles y posiblemente acontecimientos negativos, ¿no? Sí, los trabajadores en general, en muchas partes del mundo, tienen conductas predecibles. Esta, la de tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo, es una conducta predecible a partir de los salarios que nosotros otorgamos, ¿no? Y es predecible a partir de los tiempos en los que queremos que el trabajador esté en la empresa. Y entonces, en ese sentido, es un círculo virtuoso o es un círculo vicioso, porque yo te pago poco, tú haces medio que trabajas, tú haces que medio produces y yo hago como que te pago. Y así nos vamos toda la vida, ¿no? Entiendo que a veces los empresarios pues, tienen no solamente una empresa, ¿no? Tienen muchas y variadas y pues realmente a ellos no les afecta, incluso ni siquiera están ahí para identificar que las cosas se hacen bien o se hacen mal, pero en realidad, ¿qué pasaría si hacemos las cosas correctamente? ¿Cuánto ganaría el empresario, no? Aún más de lo que ya está ganando. En el cuarto punto hay que analizar cómo actúa y cómo se relacionan los empleados eh, que forman la organización. Yo desafortunadamente pues ya no tengo el contacto físico con muchos puestos, ¿no? De trabajo. Ya mi actividad es realmente muy reducida, este, y entonces, no puedo palpar cómo es el ambiente de una empresa allá, ¿no? Porque realmente, repito, mis actividades, requieren poco contacto con las personas. Entonces, en ese sentido, ahí sí yo quedaría como con una opinión muy vaga de cuál debe ser la relación correcta. Eh, y puede ser que sea una opinión que ya no esté tan de moda, ¿no? Yo, por ejemplo,
sí soy firme creyente de que en el trabajo no se deben tener vínculos afectivos con nadie. Este, pero pues eso puede ser, en mi forma de ver las cosas, puede ser algo que ya sea medio arcaico, ¿no? Pero repito, porque mi interacción es limitada con otros departamentos, ¿no? E incluso con otros empleados, debido a las actividades que yo realizo. Pero en esencia buscamos eso. Y bueno, finalmente, ¿por qué es importante el comportamiento organizacional? Bueno, las empresas, entre otras cosas, son sistemas sociales, ¿no? Por supuesto, son sistemas sociales formados por personas y obviamente ellos buscan una necesidad, la empresa tiene una necesidad y entre ellos cubren una necesidad aún más grande, que es la satisfacción de productos y servicios en función del trabajo, ¿no? Y entonces, el comportamiento es importante porque mientras más podamos detectar elementos negativos del comportamiento, de forma rápida podemos disminuir las problemáticas que originan un mal comportamiento organizacional. Y entonces, en ese sentido, tendríamos una ventaja, pues, sobre otras empresas acerca de las personas. Porque sí es cierto, muchachos, los administradores crean sistemas administrativos muy bonitos, crean procedimientos administrativos muy bien estructurados, crean espacios físicos para que las personas hagan su trabajo de la mejor manera, bien iluminados, bien ventilados, con buen funcionamiento de los equipos, pero al final, el éxito de una empresa sí depende en un 95% de las personas con las cuales la empresa decide rodearse, ¿no? Y es por ello, y es por esa necesidad que el comportamiento organizacional debe ser estudiado a través de sus diferentes variables, ¿no? A través de sus diferentes técnicas. Y en ese sentido, hay elementos que componen el comportamiento organizacional. Son 4 los elementos que componen el comportamiento organizacional. En primer lugar, las personas, ¿no? Las personas, sobre de ellas, nosotros vamos a estudiar cuáles serán los elementos sobre de los cuales las personas deciden, quieren y establecen un vínculo con la empresa. Porque hay trabajadores que tienen 30 años en la empresa y porque hay personas que ni una semana duran, ¿no? Que eso es uno de los elementos que está ahí presente en las empresas, porque hay trabajadores que se sienten tan a gusto de formar parte de esa empresa y porque hay trabajadores que son muy buenos y no están dentro de la misma, ¿no? O sea, no duran mucho tiempo. O sea, tienen un periodo de vida de 1 o 2 años máximo y después dicen, estoy harto de esta empresa, no la quiero volver a ver en mi vida y incluso ni siquiera la voy a poner en mi currículum, ¿no? O sea, así de ese tamaño. Ese es el primer elemento que nosotros debemos estudiar como parte del comportamiento organizacional. En segundo lugar, la estructura, que tiene que ver con los departamentos, con las áreas y con las cargas de trabajo, ¿no? Si tenemos departamentos muy pequeños, si tenemos departamentos con mucha carga laboral, si tenemos departamentos que cumplen 2 o 3 o 4 o 5 o 10 funciones similares, ¿no? O compartidas que otro departamento debería tener, nuestro comportamiento como personas va a cambiar, ¿no? Yo algún tiempo, y lo digo sin pena, trabajé en el TEC de Monterrey en el área de nómina, y la verdad es que eran jornadas de entrar a las 8 de la mañana y salir 9 de la noche, ¿no? Y entonces dices, sí estoy ganando bien, sí me están pagando muy bien, con esto puedo solventar muchas cosas, pero ¿por cuánto tiempo lo puedo aguantar, no? O sea, ¿cuánto tiempo puedo aguantar este ritmo de 8 a 8, llegar a tu casa, a dormir y al otro día exactamente lo mismo? O sea, y en ese sentido se torna muy complicado que una persona pueda aguantar estos ritmos de trabajo, ¿no? Pero así funcionaba y supongo que así seguirá funcionando el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, ¿no? Que fue en el que a mí me tocó estar y que realmente fueron 2 años de mucho sufrimiento, ¿no? Afortunadamente en el plano económico me fue relativamente bien, pero por el otro lado digo, no, es que esto no es para mí, ¿no? O sea, realmente
estas cargas laborales tal vez no son diseñadas para mi persona, ¿no? Y entonces en ese sentido hacía que yo siempre estuviera enojado en el trabajo, hacía que yo siempre estuviera enojado en mi casa porque siempre estaba cansado y hacía que yo añorara cosas, ¿no? Porque pues no las vivía, ¿no? Y hay ciertos tramos de vida que pues me los perdí por estar de 8 a 8 haciendo nóminas, ¿no? En el tercer lugar viene lo que es la tecnología, ¿no? Que en teoría la tecnología debería de facilitar la forma en cómo nosotros desarrollamos nuestras actividades y no retrasarlas, ¿no? Y yo en muchas ocasiones he visto tecnologías que no son intuitivas, he visto tecnologías que son abstractas, ¿no? Y que son tecnologías que no me llevan de la mano y no me incorporan a sus mecanismos para yo poder realizar mejor mi trabajo. Y entonces ahí pues, la tecnología no nos está sirviendo, nos está retrasando, ¿no? Y de alguna otra manera nos pone una traba a la hora de ser exitosos, ¿no? Y finalmente el entorno sí juega un factor importante dentro de las dinámicas de comportamiento organizacional de la empresa. Hay empresas que llegas a pedir trabajo, ¿de dónde vienes? De hace 2 horas de tal lugar, ¿no? ¿Y cuándo haces de camino? 2 horas. Y los contratan. Y realmente les hacen más bien, más daño que un bien porque esa persona se va a tener que obligar a levantarse 2 horas antes y va a llegar 2 horas más tarde a su casa por el trabajo. Tal vez lo acepte un año, tal vez lo acepte dos, tal vez lo acepte tres, pero finalmente eso en el proceso de desgaste de cualquier ser humano le va a ir sumando puntos. Y por eso siempre va a estar enojado y siempre va a estar de jeta y a lo mejor hay gente que te contesta muy mal, ¿no? Pero pues es por esa circunstancia. El entorno no está jugando en su qué, en su favor, ¿no? Y por lo tanto, ahí no estamos siendo eficientes a la hora de contratar personas. Dejamos un poquito los elementos generales del comportamiento organizacional y pasamos a los fundamentos del modelo de comportamiento organizacional. Y estos fundamentos se van a dividir de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos un modelo de comportamiento organizacional. Dentro de este campo, bueno, pues los modelos de comportamiento organizacional están muy basados en el estudio de los elementos psicológicos que rodean a las personas, los elementos económicos que rodean a las personas y los elementos sociológicos que obviamente se presentan con las personas, ¿no? Y sobre estos elementos psicológicos, económicos y sociológicos se crean diferentes modelos de comportamiento. Hay personas que no les gusta, o sea, que les agrada el dinero, pero no les desagrada si cobran mucho o poco. Realmente lo que les importa es que los traten de cierto tipo de maneras. Hay otras personas que no, que puedes tratarlos mal, pero siempre y cuando la paga sea lo suficientemente buena, ellos navegan en el trabajo. Hay personas que les gusta que tener jefes o ser jefes extremadamente motivadores y eso los mantiene pues atentos, listos, ¿no? Con lo cual el trabajador se va a sentir bien representado y se va a sentir bien motivado para poder ejercer sus actividades laborales. Entonces, hay elementos psicológicos, hay elementos económicos y sociológicos que determinan cómo nos vamos a comportar en el trabajo. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a tener que establecer diferentes tipos de modelos básicos. El primer modelo, el modelo de custodia, donde, bueno, pues este modelo, el gerente, pues va a reconocer los problemas internos y ofrecer soluciones a través de compensaciones económicas. Pórtate bien y te doy un premio, ¿no? Que esto es algo muy común en la cultura mexicana. E incluso lo incorporamos con los niños, ¿no? Pórtate bien y te doy tu premio. Este modelo de custodia es ideal, sí, para cuando tenemos empresas pequeñas, para cuando tenemos un grupo de trabajadores con poco nivel educativo, con poca experiencia en la empresa y donde necesitas un esquema de recompensas. En otros contextos no nos es tan útil. Luego vamos a tener el modelo número dos. Aquí estamos hablando de elementos generales. Luego vamos a hablar del modelo número dos, que es el modelo de apoyo, donde en este estilo se basa en la aplicación de un liderazgo activo, en el cual se incita a los participantes
a estar totalmente involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, ¿no? O de las actividades del departamento. Y entonces, en ese sentido, lo que se busca es que haya personales bien involucrados en las actividades de la empresa. Aunque aquí tenemos un gran problema. Las actividades de la empresa no es que vayas a una reunión, no es que estés en la partida de pastel del jefe en su cumpleaños, ¿no? O que cooperes para las pizzas después del horario de trabajo. No, eso no es participación activa. Eso es apoyo a la empresa, que es distinto y que no se debe de confundir. Apoyo en las participaciones continuas de la empresa es buscar mejoras continuas para que la empresa sea más eficiente, dar ideas, dar propuestas para que el trabajo sea mucho más fácil de lo que lo hacemos hoy y sea mucho más rápido. Y también participación para que el trabajador se vaya a su hora. Por desafortunadamente hoy 48 horas que tenemos en una semana o ojalá sean 40, ¿no? Este, porque sí, o sea, a mí no me sirve de nada y se los digo honestamente que a una persona le coopere a la empresa para las pizzas. Si yo como gerente me voy a ahorrar un dinero, igual me lo quedo, porque así sucede en México, pero a la empresa como tal no le aporta absolutamente nada, ¿no? Y es mejor que a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, agarremos y todo el mundo apaga sus máquinas y todo el mundo se va a su casa, ¿no? Considerando que ojalá y vivan a menos de 60 minutos de la empresa para que puedan llegar a tiempo, para que puedan llegar a todavía a lo mejor ir por sus niños a la primaria, los que van, a lo mejor van en la tarde, para pasar por sus niños a la prepa, tal vez, si van en la tarde, para a lo mejor pasar por su esposa a cenar, y esos detalles son los que finalmente rinden frutos. No tenerlos ahí hasta las 8 o 9 de la noche, porque eso no es productivo. Desafortunadamente, los empresarios no sé a veces qué piensan, ¿no? Luego tenemos el tercer modelo, el modelo colegiado. Este modelo colegiado busca potenciar y motivar a partir de códigos comunes y de equipo, códigos comunes que implican valores y que se insertan en los diferentes equipos de la empresa, ¿no? Aquí nadie se va si uno se queda, ¿no? Y entonces dices, ni modo, ¿no? Pero eso implica que en la próxima, en el próximo día, tú busques que todos terminen en el mismo tiempo y en el mismo, y bajo las mismas circunstancias. Y entonces, si todos cumplen, tenemos un código que si todos terminan a tiempo, todos nos vamos, ¿no? Y entonces, ¡pum! Fuga. Y entonces, ¿eso funciona? Sí, pero en ciertas circunstancias y bajo ciertos parámetros. Luego tenemos el cuarto modelo, el modelo sistémico, que una vez reconocido el funcionamiento total de la empresa, se aplican soluciones adaptadas, ¿no? Nosotros tenemos un problema de tiempo, tenemos un problema de volumen de trabajo, ¿qué podemos hacer? Podemos quitar un paso, dos pasos, y esto no le afecta a la totalidad del trabajo, adelante. Entonces es un modelo que trabaja sobre el sistema, sobre el procedimiento y lo mejora, ¿no? Que al final se espera que no tenga este elemento consecuencias, ¿no? Y por ahí me faltaron unas diapositivas porque no son todas. ¿Qué tenemos por acá? Porque empecé la lejos, ¿no? Eh, Denme un segundo, por acá están. El desarrollo, la importancia, el comportamiento, parece que sí. Parece que me faltaron unas diapositivas. Esta ya la revisamos, sí. Ujú, ok. Entonces, no sé si tengan alguna duda, muchachos. No sé si quieren aportar algo, no sé si quieren decir algo. Y si no, pues aquí le dejaríamos el día de hoy. Es importante señalar que, bueno, interrúmpanme si quieren, en el momento que ustedes quieran, pero es importante señalar que el comportamiento organizacional viene del desarrollo organizacional. Y el desarrollo organizacional es una técnica, repito, muy milenaria, a partir de 1930, en la cual pues se va incorporando el estudio y análisis de los individuos, ¿no? La empresa General Electric hace que era una empresa gigantesca en Estados Unidos, yo creo que la más grande
de todo lo, del mundo entre los 20 y los 40, pues se permitía dar ciertos lujos, ¿no? Todo lo controlaba, todo lo desarrollaba y tenía presupuestos ilimitados. Y entonces De hecho, empieza, profesor, de hecho, tienen hasta su propio lema. He visto que algunas empresas organizacionales en su entrada tienen un lema y y como que eso los representa, ya sea por por lugares grandes lugares para trabajar, que eso que dice, ya sea eh, pues a lo que es a nivel a su nivel corporación o a su nivel empresarial. Y sí, se cortó lo último, Marco, ya no terminaste de... y por eso es muy importante, por eso es muy importante el compartimiento organizacional de las empresas. Hasta mismo aquí lo dice, es un sistema social formado por personas. Así Y, es. Y entonces, en ese sentido, sí se pretende, sí se busca que el comportamiento organizacional se pueda analizar, se pueda estudiar y podamos entender cuál es el comportamiento generalizado a partir de ciertos mecanismos, ¿no? Repito, en México son muy fáciles de identificar, ¿no? Que son condiciones de trabajo, porque las condiciones de trabajo en México son rudas, son fuertes, eh, y dentro de las condiciones de trabajo viene la paga, ¿no? O sea, la paga en México es corta, no lo podemos negar, ¿no? No lo podemos negar. Eh, el segundo lugar tiene que ver con los tiempos de trabajo, ¿no? Y en México, repito, les encanta a las empresas decir que se queden, que se queden, que se queden, que se queden, como si las personas no tienen otras inquietudes, otras formas de esparcirse u otras actividades que hacer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se torna muy difícil ser empático con la empresa, ¿no? Porque tú dices, oye, pues me quitas todo el día, ¿no? Y repito, hay personas que viven y viven muy bien estando 12, 14 horas en la empresa, ¿no? Pero sí habrá otras personas que dicen, ¿sabes qué? No, espérate, pues esto no es lo correcto, ¿no? Ese es el segundo. Y el tercero tiene que ver con lo que rodea a la empresa, ¿no? Eh, no es culpa de la empresa que se ponga, por ejemplo, en la caso de la Ciudad de México, hasta el sur, ¿no? Hasta Sana o en el poniente. Es malo, o el problema es cuando yo sé que viene del área de Catepec y quiero que vaya a Coyoacán y llegue a las 8 de la mañana y si no llega lo regaño, ¿no? O sea, porque ahí yo soy el primero que le estoy haciendo daño. ¿Por qué? Porque lo estoy contratando. Y entonces la persona, sobre todo en la Ciudad de México, llega totalmente exhausta a su trabajo, porque han pasado 2 horas desde que salió de su casa hasta que llegó, oye, y checó en la empresa. Y entonces eso genera un desgaste pues muy fuerte, ¿no? O sea, sí es algo que le pesa al trabajador y no hay tanto el problema con el regreso, sino el problema viene cuando va a su casa, ¿no? Que sale a las 6, 7 de la noche y todavía tiene que trasladarse 2 horas donde tiene que tomar metro, metrobús y combi para llegar a su casa. Y entonces ahí, por mucha eficiencia y por mucho gusto y por mucho cariño que le tengas a tu trabajo, al final vas a optar por hacer el mínimo esfuerzo porque ya no tienes energía para poder cumplirle a la empresa. Y entonces, esos tres datos que en México son muy simples de ver y que no se han querido cambiar, ¿no? Que apenas después de 70 años se quiere ver una reducción del horario laboral, y haya quien diga que no estamos listos, sí me parece una cosa, terrible, ¿no? Terrible. Y de repente habla mal de los empresarios, ¿no? Con todo respeto. ¿No? O sea, yo entiendo que quieren ganar y que quieren ganar mucho y que invierten mucho y que arriesgan un montón, sí, pero también las ganancias que se llevan en México, bueno, pues son gigantescas, ¿no? Así que
pues ese es la introducción al tema. La verdad es que el desarrollo organizacional, el comportamiento organizacional será estudiado porque hoy, bueno, tenemos nuevas tendencias del factor humano, tenemos nuevos comportamientos del factor humano y seguiremos estudiándolos, pues prácticamente eternamente, ¿no? Hasta que haya trabajo, analizaremos los comportamientos. Y ahora sí, muchachos, no sé si tengan alguna duda, no sé si tengan algún comentario, sino ya para cerrar la materia y solamente hacerles bueno, el aviso parroquial de que espero que ya todos hayan hecho su examen. Y si ya todos hicieron examen, bueno, pues ya estaremos en posibilidades de entre mañana es difícil, seguramente el martes, ya poderles mandar sus calificaciones de la materia de mercadotecnia estratégica y que estén atentos por si hay algo que hay que corregir, por si hay algún error de mi parte o algo que no visualice, pues me lo hagan saber, ¿no? Y tendríamos 2 o 3 días para mandar las calificaciones ya corregidas y que no haya ningún problema a la hora de estar impresas. Así que no sé, muchachos, si tengan alguna duda, algún comentario, y si no lo tienen, bueno, pues nos estaremos viendo el próximo sábado. Váyanse a comprar algo del Buen Fin. Todavía es tiempo y todavía podrían alcanzar alguna oferta, muchachos. Así que, si no hay más, pues los veo la próxima semana, muchachos. Que esté Ok, muy bien, profe. profesor. Nos Gracias, vemos, profe. cuídense. Gracias.